Entonces Cundinamarca tiene como 2 o 3 zonas que fueron muy influenciadas por el conflicto armado. Fue todo el occidente, Yacopí, La Palma, La Vega, etcétera, donde estuvo el Frente 22 y este grupo paramilitar de alias El Águila. La región del Sumapaz, donde estuvo el Frente 55 y 53, y la región que limita con Casanare y Almeta, que es toda la región de Paratehueno. Son como las 3 zonas grandes. Cundinamarca tuvo 11 frentes guerrilleros. Dale. Era el lugar más importante de las FARC y del bloque oriental, que aspiraba a llegar a Bogotá. Hay 3 hechos históricos fundamentales. El primer hecho histórico fue, digamos, el corredor de movilidad que creó las FARC entre el páramo del Sumapaz y el río Duda, por el sur del Meta, lo que llamaban ellos el Guayabero. El otro hecho histórico fue la llegada de los grupos paramilitares al Magdalena Medio, y que Cundinamarca, no sé por qué, ha callado tanto, digamos, toda la sociedad cundinamarquesa ha callado tanto esa violencia que hubo en Yacopí, La Palma, La Vega, toda esa zona del Magdalena Medio. Y la otra zona fue un poco lo que, digamos, lo que pasó en tomas a cabeceras urbanas. Por primera vez en la historia de Yacopí, este pueblo es tomado por la guerrilla. En temas de secuestro, que fueron todas las pescas milagrosas que se hicieron sobre la vía al llano, que eso marcó un hito impresionante, ¿no? En el país hay 242 municipios que han tenido alguna presencia de la guerrilla en los últimos 30 años. ¿Qué es lo que hacen las guerrillas allí? Sustituir al Estado. Tienen una cara depredadora, dura, de secuestro, extorsión, desplazamiento, muerte, ataques a la fuerza pública. Vivimos el conflicto muy fuerte, final de la década de los 90, principio de la década de los 2000. A mí me correspondió como gobernador, año 2001-2003, pero afortunadamente tomamos unas decisiones importantes, se desarticularon todas esas estructuras terroristas. Esto tiene zonas históricas también, como el Tequendama, Yacopí, que recibieron también, no de esta guerrilla de ahora, de los años 60, parte de su fuerza, sino son herederos, esas zonas son herederos de la guerrilla de los años 50. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mi nombre es Luis Enrique Acero Duarte, soy ingeniero forestal, soy oriundo de Biotá, soy profesor pensionado de la Universidad Distrital. Hubo elementos que ya, cuando tú ves una carta que en 1896 le manda un campesino a la hacienda ceilana, al general Rafael Uribe Uribe, le dice: general, la semana pasada estuve haciendo fila en la alcaldía de Biotá y el alcalde conservador nos hacía hacer una fila a la derecha los liberales y a la izquierda los conservadores. Se avecinaban ya las elecciones y la condición para poder votar nosotros era o tener más de 100 pesos de capital o poder leer. Yo no tenía 100 pesos, entonces me ponen a leer, pero las palabras que le ponían a leer a los conservadores era casa, carro, pavo, algo fácil, y a mí me pusieron a leer particularísimamente. Entonces me trabé y no pude votar. Entonces esas cosas ya muy seguramente empezaron a generar elementos de violencia, ¿cierto? Entonces allí, junto con otros elementos, se da la Guerra de los 1000 días y es aquí en 3 haciendas de Biotá, en la hacienda Ceilán, en la hacienda Los Olivos y en la hacienda La Florida, allá abajo, en donde se refugió durante esos 3 años la primera división de la guerrilla liberal del Tequendama, que fue una guerrilla conformada por hacendados liberales. Pero esto fue teatro de batallas. Aquí en la hacienda Liberia,
en agosto de 1902, se firma el primer tratado de paz con que termina la Guerra de los 1000 días. Entre el general Aurelio Masuera y Masuera, el jefe de la guerrilla liberal, y el representante del gobierno conservador. Allí hay dejación de armas y el gobierno conservador declara amnistía. Entra el siglo XX y ya digamos en 1918 las haciendas cafeteras cometen muchos desmanes con los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador tenía su novia y ambos trabajaban en la hacienda y se querían casar, la primera noche de bodas debía pasar la novia con el administrador de la hacienda o con el dueño de la hacienda. Número 2, él, por darle un pedacito de tierra de 2 fanegadas para que cultivara plantas de comida, se veía obligado a pagar 3 días gratis de trabajo a la hacienda, por haberle dado permiso de establecer una casita ahí en esas 2 fanegadas, y lo que produjera tenía que vendérselo obligatoriamente al hacendado al precio que dijera el hacendado. Entonces, cada hacienda tenía su propia moneda. Por un lado decía el nombre de la hacienda, por el otro el número de cuartillas de café que cogía el trabajador. Le medían el café en un cajón que hacía cuartilla y 1 tercio. Y le valían como 1 cuartilla. Es decir, le estaban robando 1/3 parte por cuartilla cogida. Y el sábado cuando le pagaban le decían cuántas cuartillas cogió, tanto. No le pagaban en plata. Cada hacienda tenía su propio almacén. Decían vaya reclame 2 libras de manteca, 1 libra de carne salada, 1 libra de arroz, o sea, le pagaban en especie, no en plata. Lo castigaban, cada hacienda tenía unos implementos de tortura. El cepo, por ejemplo, lo tuvieron las haciendas de Biotá y castigaban al trabajador. Es decir, se vieron una cantidad de iniquidades que lograron que ya fundándose el Partido Comunista en 1930 y mandando ellos líderes a Biotá, capitalizaron esa inconformidad de la gente. Es decir, esa inconformidad se capitalizó allí y ellos empiezan a impulsar la invasión de las haciendas. Y finalmente logran triunfar. La gobernación termina comprando la tierra de las haciendas invadidas y a través de Caja Agraria les parcela a los campesinos a razón de fanegada por el valor de 4 bultos de café pagaderos a 10 años. Es la forma como de las grandes haciendas. Hoy día tenemos aquí en Biotá finquitas de 3 fanegadas, 4 fanegadas. Pasamos de un latifundio a un minifundio. Todavía quedan en el Sumapaz algunos vestigios de guerrilla. Entonces, ¿esto qué significa? Que Cundinamarca podría empezar a ser un laboratorio de paz para el posconflicto, y sí, indudablemente, de hecho, el programa de paz del Magdalena Medio, del Magdalena Central, perdóneme, influencia algunos municipios de Cundinamarca. Puede empezar, vuelvo y repito, porque ya hay dinámicas de posconflicto. En Cundinamarca, en los años 2000 y 2001, 2002, 2003, se efectuó una operación que se llama Libertad 1 y Libertad 2, donde se logró neutralizar a los frentes de las FARC que delinquían en Cundinamarca y que tenían la misión de la toma de Bogotá. En este momento están en combate Buitre 1 y Apache 2. Por eso el Ejército Nacional, en una operación, estas 2 operaciones que les cuento, pues logró la erradicación y neutralización de todos los frentes de las FARC que existían en Cundinamarca. No replicó
solo la fuerza pública de manera legítima, replicaron los paramilitares. Es que aquí se armó un bloque capital, aquí el asedio también de las autodefensas del Casanare fue enorme, y entonces fue a circular aquí una respuesta legítima a las guerrillas, una ilegítima a las guerrillas, y entonces se le pagó con la misma moneda muchas veces a la guerrilla, combatiéndola mediante formas ilegítimas, atacando su propia base social, desplazando, y bueno, ya tenemos, y haciendo cosas como los falsos positivos. Pero Cundinamarca tiene 128.000 víctimas, pero tiene una apuesta muy clara para atenderlas. Entonces, digamos, eso hace que no solo, digamos, el registro puede subir, pero ya hay una institucionalidad lista y creada para atender a esas víctimas, los requerimientos de esas víctimas. De esas podemos decir en Cundinamarca que hemos atendido 25.000 hogares con ayuda humanitaria, es decir, para tratar de estabilizar a esas personas para que puedan transitar hacia la reparación. Se han hecho inversiones por más de 21.000 millones de pesos para esas 25.000 familias del departamento. Ya indemnizadas, es decir, que ya pasaron por la etapa de asistencia y que ya están listas para cesar su condición de vulnerabilidad, hemos reparado 3.000 personas, aproximadamente un poco más de 3.000 personas, con inversiones superiores a los 20.000 millones de pesos. Digamos, esas son las dos cifras que yo puedo dar como unidad para las víctimas que nosotros, digamos, llevamos directamente al departamento de Cundinamarca. Sin embargo, hay muchas más víctimas que están atendidas, porque están atendidas en salud, en educación, que se están tratando de solucionar otros problemas, otras carencias que tienen, como acceso a algunos proyectos. Entonces, digamos, la cifra puede ser mayor, casi que podríamos decir que de las 128.000 familias, todas han tenido en algún momento alguna atención, no solo del Estado, sino también del gobierno departamental. De los 134.000 hechos victimizantes, efectivamente podemos contar 117.300 de desplazamiento forzado. Entonces, esa es la constante que se mantiene no solo en Cundinamarca, sino en todo el país. Lo que pasa es que una sola persona pudo haber sufrido más de un hecho victimizante, y al lado de haber sufrido el desplazamiento pudo haber sufrido otros, por eso digamos, esta digamos, es la cifra más grande. Luego le sigue el homicidio o masacre, luego sigue una proporción pequeña de desaparición forzada, y luego una franja de 5.628 personas que han sufrido otros hechos victimizantes. Dentro de esos otros hechos victimizantes encontramos actos terroristas, amenazas, delito contra la libertad y la integridad, mina antipersona, secuestro, tortura, vinculación de niños, niñas y adolescentes, abandono o despojo forzado de tierras, pérdida de bienes muebles o inmuebles, y hay un porcentaje muy pequeño que no define el delito, no define el delito. Entonces, digamos, estas son las cifras que se tienen en el departamento de Cundinamarca. Hubo la tentación en algún momento dado, cuando estaba la misma guerrilla de las FARC, aquí de que la respuesta fuera una respuesta más desde esa ilegalidad, y alguna gente pensó en que un bloque de autodefensa en la capital podría poner orden a muchas cosas que se estaban generando en la guerrilla. Afortunadamente, yo creo que la fuerza pública no le echó mano a eso, sino que buscó mediante inteligencia el desbaratar estas redes de las guerrillas, y usó una ofensiva muy grande sobre ellas. Eso nos salvó de una confrontación aquí entre ilegales, y eso fue bueno, digamos, pero hubo esa tentación y siempre está latente eso en la capital. El tema del posconflicto, el tema de la paz, no es un tema que llegue después de la firma, eso es un tema que tarda en construirse, y de hecho están demorados departamentos y municipios en arrancar esos programas, habría que arrancar rápidamente. ¿Cundinamarca ya está listo para llamarse primer departamento posconflicto? Estamos listos, nosotros vivimos el conflicto muy fuerte, final de la década de los 90, principios de la década de los 2000, a mí me correspondió como gobernador, año 2001-2003, pero afortunadamente tomamos unas decisiones importantes, se desarticularon todas esas estructuras terroristas, y hoy estamos listos, estamos preparados, tenemos unas inversiones muy importantes en educación, en inversión social, en salud, en vías. Nos falta todavía mucho, no importa, pero tenemos que seguir trabajando, y hemos contado con el respaldo del Gobierno Nacional en todos estos proyectos. Y me alegra mucho, me alegra sobremanera que
la dirigencia política y encabezada por la gobernación esté pensando ya en el posconflicto. Sería de los pocos gobernantes y departamentos que empiezan a pensar en el posconflicto, porque, y hay que decirlo de manera contundente y fuerte, lo que ha fracasado en Colombia en otros momentos de negociación es el posconflicto. En el tiempo de mi gobierno, de estos 2 años, no hemos tenido ninguna afectación, digamos, con toma guerrillera, combates en el departamento, minas antipersonas. No, hemos estado muy vigilantes y, lógicamente, en la frontera con los demás departamentos, muy atentos. Es muy consecuente que se piense en impulsar el departamento de Cundinamarca y unos municipios en particular como los pilotos de posconflicto en el país, pues el gobierno departamental de Cundinamarca ha puesto una institucionalidad al servicio de las víctimas. Es clara la articulación y la voluntad que ha tenido el gobernador y todas sus secretarías para atender a las víctimas del departamento. Es clave el posconflicto en Cundinamarca. Es clave porque es un departamento rico, es un departamento con posibilidades de ofrecer alternativas económicas y sociales, no solo para los guerrilleros, sino para su base social, su fuerza que en algún momento tuvo. Este es el año de la paz y tenemos que fortalecerlo en Cundinamarca, que lo está viviendo. Y es un laboratorio porque esto es lo que se va a vivir en todo el país Colombia a partir que lleguemos al tratado y a la firma y al cumplimiento de todos estos compromisos que se están llevando a nivel del gobierno nacional. Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó, Bochica, Bachue, soy Muisca, esa es mi generación, mi casta es de panche puro y soy puro corazón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. El municipio de Yacopí, Cundinamarca, es uno de los municipios más extensos del departamento de Cundinamarca. Estamos a 160 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Yacopí tiene y registra más de 16.500 habitantes de acuerdo a los últimos reportes que da el DNP. Desde hace más de 40, 50 años, el municipio de Yacopí ha sido objeto de diferentes factores de violencia. Para el fenómeno histórico tuvimos la incidencia de liberales y conservadores. Para los años 70 al 80 tuvimos mucha incidencia con el fenómeno de la violencia con el occidente de Boyacá y los grupos narcotraficantes cuando se peleaban la zona esmeraldífera. La historia cuenta que para los años 70 a 80 el asentamiento de las FARC era en todo el, digamos, en todo el municipio, en toda la franja del municipio. Luego de que se presentaron esos hechos violentos con Occidente y con los narcotraficantes, quedó el reducto armado con dinero que anteriormente se denominaba muerte a secuestradores, el MAS. A principios de los años 80, los guerrilleros del M-19 secuestran a Marta Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa. El secuestro desata la ira de los narcotraficantes, quienes crean el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. Para muchos este es el nacimiento del paramilitarismo, es decir, un grupo armado al margen de la ley, protegido por las fuerzas militares, que pretende imponer justicia por sus propios medios. De ahí surgió ya un fortalecimiento de las autodefensas, quienes ya hicieron, digamos que, enlaces con los grupos de otras partes de Colombia, de Antioquia, del norte de Colombia, y desde ahí
aproximadamente en 1985-1990 se fortaleció ya las autodefensas en el municipio de Yacopí, se asentaron y desde ahí inició un repliegue ya de la guerrilla hacia otros municipios cercanos a Yacopí, como fue La Palma, Topaipí y Caparrapí. De ahí inició ya una guerra frontal, en la cual para Yacopí, Cundinamarca, la inspección de Alto de Cañas fue totalmente obligada a desplazarse para efectos de enfrentamientos. Los primeros grupos paramilitares empezaron a nacer en Yacopí porque estaba haciendo ya la presencia de la FARC y la FARC estaba metiendo mucho terror al campesino y la gente pues estaba cansada de vivir de esta situación con la guerrilla. Que muchos campesinos se obligaban a retomar sus armas para contrarrestar la presencia de este enemigo. Subieron las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. En los años que hizo más presencia la FARC acá, que yo me acuerdo fue del 75 en adelante, hasta cuando ya se tomaron a Yacopí, la tarde que se tomaron el casco urbano. Por primera vez en la historia de Yacopí, este pueblo es tomado por la guerrilla. La angustia y la incertidumbre se apoderaron de sus gentes. El blanco inicial del Frente 22 de las FARC fue el cuartel de policía. Y vamos mucho más allá de este pueblo lindo, que tiene mucha historia, que es Yacopí, que tiene mucha historia, que es Yacopí. Ajá. Entonces ahí quedamos, más tarde hablamos otro poquito, estoy ocupado, estoy dirigiendo aquí esta operación. Para la fecha en que hubo la incursión guerrillera aquí a nuestro municipio de Yacopí, tenemos la estación de policía, la cual fue arrasada en su totalidad, bombardeada. No es contradictorio la reunión de su comandante José Manuel Marulanda con el presidente electo Andrés Pastrana. No, este diálogo... Están hablando de hacer la paz. Sí, pero es que el diálogo es el medio de los tiros. Yo me conozco el movimiento, el diálogo es el medio de los tiros. Todavía no nos han dicho paren. Entre 1985 y 1990, la FARC arreció en una masacre en la vereda Tórtolas y Bejucales, donde fallecieron más de 7 personas y hubo también heridos. Esto fue a manos de las FARC. Acá por el sector de la vereda El Uve, cerca acá al casco urbano del municipio de Yacopí, hubo también una masacre por parte de las autodefensas del bloque Cundinamarca, y por el sector del corregimiento de Ibama, en la vereda Sabana Larga, Sabana Grande, también hubo una masacre por parte de las FARC. Muchas veces la guerrilla llegaba por donde fuera y el ejército no le ponía cuidado, más atención a esto. ¿Qué hizo la gente, los campesinos? Pues
organizarse y pelear. ¿Usted era de esos campesinos? Claro, yo era de unos campesinos, aunque sí yo estudiaba en el instituto y hacía mi bachillerato y uno se da cuenta que la guerrilla pues venía haciendo atrocidades en el municipio. Luego vino ya un fortalecimiento de estos grupos AUC y fue donde prácticamente se dio de baja y desapareció toda la incidencia de guerrilla en la zona y eso también obligó a la desmovilización de los grupos paramilitares. Yo escuchaba que él le habían puesto el apodo Águila porque él, cuando lo perseguía, empezó a perseguirlo el Estado, él se les escapaba mucho. Entonces, tenía ojo de águila, él se escapaba, así fuera como fuera, pues no se dejaba coger. Yo inicié cuando eso, con las autodefensas del bloque de Eduardo, por lo que uno era, pues éramos amigos, ya conocidos. Entrando uno a combatir ahí, en un momento de eso, pues al comienzo sí, uno le da como vaina como de nervios, ¿sí? Pero el resto ya pasa los 5 o 10 minuticos, ya usted está relajado. Ya estamos adentro en el cuento, ya qué podemos hacer, no podemos hacer nada más. ¿Cuántos hombres tenía bajo su mando alias el Águila en el bloque Cundinamarca? Más o menos eran 150 muchachos. Yo era uno de los 150. ¿Y usted tenía algún alias? A mí todo el mundo me decía el profe. ¿El bloque Cundinamarca no tuvo alianzas con el ejército? No, casi no. Muy bien, era de una rareza que uno se encontraba con ellos. El resto no. Eso, si se encontraba uno, eso era muy privado, hablar con ellos. Eso no, el resto no. ¿El ejército a ustedes los hostigó o los persiguió? ¿O el ejército solamente perseguía a la guerrilla? A nosotros nunca nos molestó el ejército porque ellos sabían que nosotros también estábamos lo mismo que ellos hacían, contrarrestar al enemigo. Yo me acuerdo que siempre allá duramos 8 días. 8 días y empezamos a recoger todo el armamento, lo organizamos. Allá estaba la presencia del Estado, de la policía. Y se hizo ceremonia. Se hizo ceremonia así como cuando uno sale de baja del ejército.
De cuando empezamos a nosotros a manejar estos proyectos fue cuando nos desmovilizamos. Se está fomentando lo que es la ganadería, los cultivos de cacao, café, plátano, yuca. También se está manejando lo que es piscicultura en las fincas. Con el capital semilla que nos dio el Estado, nosotros montamos el proyecto de las abejas. Compramos material, compramos las abejas, compramos alimento para sostenerlas. Y este predio lo sacamos en arriendo con parte de esos recursos también. Como pueden observar, pues tenemos 2 estanques de peces. O sea, de ahí vamos a obtener recursos, digamos, de pescado, de cacao y de café y de la miel de las abejas. Tengo una familia, gracias a Dios, que está constituida por mi esposo, mis 2 hijos. Pues que eso es como lo primordial, es como el motor de mi vida, ¿sí? Ah, pues ella me invitaba mucho a la tienda a tomar gaseosa, ¿no era así? Sí, llegaba allá, donde mis papás y... Sí, yo llegaba mucho a la tienda ahí. Llegaba allá y pues... Y como ya éramos amigos desde cuando conviví sí. con Indio y... Y entonces empezamos a... Sí, él me empezó a molestar y eso, pero... Ella me empezó a molestar, Ah, sí. me mandaba mi salud. Sobre todo. Cuando yo conviví con el otro paramilitar, que como ustedes pues ya les he comentado, inclusive Ormes era muy amigo mío. Nunca se me llegó a pasar por la mente de pronto que más adelante o tener algo, no. Pues ya cuando pierdo al papá de mi hijo, fue de las personas que estuvo como, muy pendiente de mí. Aún no entiendo el por qué yo me fijé en esas personas. Usted sabe que en el corazón no manda nadie. Ay, ¿a qué me dedico? Soy la persona encargada acá del hogar geriátrico Betania. Laboro acá actualmente. Tengo a cargo 25 abuelos. Pues pasé por algo muy delicado y pues pensé que de pronto eso que me pasó a mí ese día yo pensé que la vida se me había acabado, ¿sí? Pero no, mire, de pronto el daño que me causaron hace 13 años, para mí de pronto estas son todas las bendiciones que me han llegado. Delante mío pues lo asesinaron y cuando pues en ese tiempo yo estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo del niño mayor. Y pues sí, de pronto en ese momento uno piensa que la vida se le va a acabar, que posiblemente vienen por uno también. Ese día me siguieron dando la oportunidad de vivir y sería por algo. Muchas gracias, Paola. Dios le bendiga. Yo me pongo a pensar muchas veces, de pronto fue una oportunidad más que Dios me dio, porque mire, todas estas personas de pronto me necesitan, ¿cierto? Venga, bueno, se me come todo. Mi esposo, pues aquí en el municipio lo distinguieron, pues todo el mundo supo que pues él perteneció al grupo de las autodefensas que operaba en ese tiempo acá en el municipio. Él estaba apodado en el grupo de la Sauce como alias el Indio y él perteneció al grupo y pues se le presentaron unos inconvenientes ahí con el jefe de ese tiempo, que era don Luis Eduardo Cifuentes, y pues lastimosamente vino lo que pasó. Nos hizo irnos de acá y como a los 4 meses lo mandó matar. Cuando lo han entrevistado en Justicia y Paz, dice que no tiene nada que ver. Pero pues, por todo lo que pasó, para mí, personalmente sí.
O sea, tu reparación depende de que él Eduardo Cifuentes confiese si sí reconozca. o no. Sí. Sí, pues lo único que hoy en día me ha tenido en cuenta como víctima es lo de la unidad de víctimas, ¿sí? Que ya muy aparte, porque tuve desplazamiento. Pero la verdad, de lo de justicia y paz, todavía no he tenido respuesta. A pesar de que los paramilitares, como dicen, entre comillas, los tildan los malos del paseo, pero a la larga, pues, para mí no, porque vea, tengo un hogar, pues, si Colombia algún día me va a ver en cámaras, tengo un hogar, tengo una hija con él de 11 años, que va a cumplir, está próxima a cumplirlos, y pues, la vida que supuestamente los paramilitares le dan a las mujeres, porque cuando yo me metí con el primer paramilitar, con el fallecido, me decían que, mejor dicho, la vida mía, que yo iba a terminar era en 4 tablas. Pero mira, hasta el momento estoy ante ustedes, acá, dándoles mi versión, pero no. Y pues con este señor, hasta el momento me ha ido bien, gracias a Dios. Pues sí, pasé por momentos difíciles, pero como me dijo un amigo, la vida sigue. Y aquí estoy, luchando por esos hijos y por esa familia. Aquí se generó entre 1890 y 1920 el 30% de todo el café que producía Colombia. Y el café nuestro se sacaba en recuas de mulas hasta el puerto de Portillo, aquí en el río Bogotá, en Tocaima, y de ahí el tren que se fundó en 1885, solo para sacar el café de Biotá, lo llevaba al puerto de Girardot. Y en barcos a vapor, ese café llegaba a Barranquilla. Y hacendados de aquí fletaban barcos para llevar a Nueva York el café de Biotá y a veces a Europa. Nicolás Sáenz Pinzón, el fundador de la hacienda Liberia en Biotá, él funda el Banco de los Exportadores en 1899 y él en 1898 escribe el primer manual del cafetero colombiano. O sea, aquí hubo todo un desarrollo, todo un emporio, haciendas con su propia trilladora, con sus clasificadoras de grano. Fue un movimiento justo. Solamente el campesino quería tener acceso a su propia tierra. El Partido Comunista encuentra en Biotá una circunstancia muy especial. Encuentra un conglomerado de gente supremamente unida. Yo estaba muy jovencito. Mi papá, mis tíos, esa generación nos enseñaron a nosotros a que había que trabajar en comunidad. Es importantísima esta pregunta porque Biotá es la cuna de las luchas agrarias. El problema de orden público que hubo acá desde los años 88 hasta el 2003 fue importado, fue que vino gente de otras partes a tomarse estos municipios, estas veredas tan importantes, a quitarnos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para engrosar las filas de la delincuencia, de esa gente que hoy está negociando en La Habana. Hay que decirte que los grupos de autodefensa campesina, los verdaderos, nacen acá y estaban tan bien organizados que estaba conformado
por 3 grupos, ¿sí? Las autodefensas. El grupo de mesitas del colegio, el de Biotá y el de municipio de Tibacuy. O sea, por todo este cinturón cafetero desde mesitas del colegio funcionaban las autodefensas campesinas, conformadas por grupos veredales, pero que solo trataba era de proteger a su familia, porque la policía conservadora entró a Biotá violando las esposas de los caficultores, cometiendo robos en las fincas, y es cuando la gente se ve presionada a defenderse. Sí le puedo decir que aquí se generaron dos reuniones guerrilleras nacionales, que aquí se hicieron por lo menos 3 cursos de la JUCO, de la Juventud Comunista, con cursos de guerra de guerrillas, de explosivos, etc. Esos elementos no hay que negarlos, se dieron. No era que la guerrilla vivía acá, las FARC vivían acá, no. Hay que decir que muchos guerrilleros de pronto heridos o algo, aquí se recuperaban algunos, ¿no? Y volvían allá al sur, al Caquetá, en fin. Solamente tuvimos una guerrilla, esa guerrilla última que hubo en el 2000, 1999, 2001, 2002, solamente ahí hubo un frente, ese que se llamó el Frente 42, estuvo por acá en ese tiempo, pero antes la guerrilla no estaba aquí con base en esto, no. Para la época del 2000 me desempeñaba como gerente de Corabastos, subgerente de Corabastos, excúsenme, también hacía como subgerente de terminal de Bogotá y me dediqué de actividad profesional, pero también tuve la oportunidad en el año 2001 de ser concejal del municipio. Siempre he estado vinculado con el municipio, yo nací en Biotá. Primero hay un tema muy delicado y es que en Biotá hubo la intervención de 2 frentes de las FARC. Inicialmente llegó aquí el Frente 22, después llegó el Frente 42. Se genera un proceso de sometimiento al municipio. El municipio empieza a tener una serie de actividades que restringen la libertad de los ciudadanos. Hay unas restricciones en materia de movilidad, la gente no se podía mover de X horas a X horas, la gente no podía desplazarse fuera del municipio, aquí no podían llegar empresas como Bavaria, como Coca-Cola, como las demás, y existía una situación de caos en la medida en que no había libertad de los ciudadanos para ejercer sus derechos, y además de eso, pues yo pienso que lo que más se perdió, además del rezago en lo social, fue la gobernabilidad. En algunos casos también se preveía la situación relacionada con la presunta intervención de los momentos en la designación de los alcaldes. En el año 2001, por ejemplo, se da una instrucción de que todos los concejales del país y todos los concejales y los alcaldes tenían que renunciar a sus cargos en la medida en que si no lo hacían se convertían en objetivo militar de las FARC. Yo lo viví como candidato al consejo en un momento de que para poder acceder a un aval, en ese momento no era el aval del Partido Liberal ni era el aval de los partidos de la época, sino que tocaba tener el aval del movimiento armado, cosa que por supuesto nunca hice. Tan es así que la alcaldesa de la época tenía que despachar, el gobernador era Álvaro Cruz en ese momento, tenía que despachar desde Bogotá porque corría peligro su vida, y a los concejales nos tocaba despachar desde la Plaza de Mercado porque el Palacio Municipal aquí presente fue cerrado. En la época de la violencia hay muchas situaciones delicadas en Biotá, son asesinados 2 alcaldes, ¿sí? Es asesinado un alcalde en ejercicio, el señor Rubén José Navarro, que fue alcalde del año 98 al 2000. Los alcaldes del momento, no estoy diciendo que hayan sido, digamos, que se hayan entregado al conflicto, pero tuvieron que gobernar bajo el imperio de la guerrilla.
audiencia contra uno de los guerrilleros más temidos de las FARC y contra quien cursan al menos 53 investigaciones por secuestro empezó con la presentación personal de cada uno. Mi nombre es Bernardo Mosquera Machado. La captura de alias El Negro fue legalizada y con la intervención de la Fiscalía se les imputaron cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión. Bernardo Mosquera Machado es un revolucionario. Por el momento no acepto ningún cargo. El Negro Antonio fue una persona que se denominaba el comandante del Frente 42 de las FARC. En lo que yo pues recuerdo de la época, era la persona que todo el mundo tenía referente como el jefe de las finanzas de ese grupo al margen de la ley. Todo apuntaba a que el señor operaba en lo que hoy se conoce como Bajo Palmar, Alto Palmar, sector de Las Piedras. Aquí en Biotá nunca hubo gente que se preparara para la guerra. Eran gente campesina, honesta, trabajadora. Aquí llegaron las FARC y nos sometieron a todos. Pero con el tema de las AUC fue peor, porque narran los campesinos de la región que ahí había otro tipo de ajusticiamientos. Uno era someterlos a desmembración de sus miembros inferiores, superiores, con motosierras y vivos, ¿sí? Entonces eso tiene que ser algo muy, no sé, absolutamente deplorable, muy violento. Entonces eso se da en una forma, la otra forma eran desaparecidos. Acá donde vemos esta matica de café, acá en esto así, acá está el sitio, aquí hicieron el hueco, así, y ahí enterraron a Wilson. Y a 25-30 centímetros de profundidad encontramos el primer brazo. Ya continuamos al decirnos la Fiscalía que podíamos continuar escarbando sin problemas, porque ya tal vez se hayan dado cuenta que no habían explosivos. Entonces continuamos escarbando, sacamos las dos piernas y qué sorpresa tan impresionante cuando destapamos el tronco y encontramos que lo habían rajado así por el centro y le han colocado la cabeza boca abajo. Y así de esa manera los encontramos y lo echaron entre unas bolsas negras. Con mi persona venía, entre otros, Hermídez Castillo, que fuimos los dos que nos ordenó el ejército coger las palas para ayudar a sacarlo. ¿Las personas que murieron eran amigos suyos? Claro, amigos, muy buenas personas, jóvenes. Wilson era comerciante, el otro muchacho era agricultor, trabajador, trabajaba con café. Y entonces eso lo hacía uno motivarse
para ayudar a buscar las personas que se pierden. Y los mataron porque los acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla o milicianos. A mí sí me gustaría que las víctimas del conflicto de Cundinamarca tuviéramos un asiento en las negociaciones de paz que se están desarrollando hoy en La Habana, porque somos nosotros los que sufrimos en carne propia esta situación y que quizás allá no hay nadie quien la cuente. Tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala. Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala. Y mi machete ya no roza en el monte. Y mi machete ya no roza en el monte. Que me fiaran una cuarta de plátano cuando se había visto. Que me fiaran una cuarta de plátano cuando se había visto. San Gabriel tiene unas ventajas, y especialmente Biotá, que maneja todos los pisos térmicos, y debido a situación pues hay una cantidad de red de vías, y es un lugar que uno desde que viene de Bogotá encuentra cantidad de entradas a San Gabriel por todo lado, y no solamente por la vía de Bogotá, también por la vía que viene para Fusagasugá. La misma vía que comunica, pues no es carretera, pero sí hay caminos que van a Silvania y a otros lugares. Entonces San Gabriel es un sitio muy privilegiado con vías, y de pronto esa fue la situación de que obligó, que buscaron a aquellas personas porque era un sitio estratégico para lo que ellos necesitaban. Quiero contarle que en esta inspección convergen 24 veredas, y nosotros teníamos estudiantes de las 24 veredas, llegaban acá, y pues en su comportamiento, en su manera de ser, uno se da cuenta que hay muchas dificultades, que hay muchos problemas, pero lo normal es que del tema no se hablaba en la época. De pronto uno miraba que había como ese currículo oculto que siempre se manejaba o que siempre se ha manejado, pero que difícilmente uno por medio de estudiantes se enteraba de situaciones, pero los problemas eran bien graves. Pues una experiencia bastante desagradable de las que me tocó vivir. Estábamos trabajando cuando de un momento a otro ya era hora de salir al descanso, y la orden era que nadie podía salir de los salones, y todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nadie sabía. La zozobra cada rato crecía como as, y finalmente un estudiante por una ventana nos mostraba que subían cadáveres, ya personas que habían matado en mulas, y necesitaban pasarlas por muy cerca a los salones hasta donde los recogía un helicóptero y se los llevaban. Para mí ese día fue bastante difícil, no podía entender la situación, y yo pienso que muchos de los compañeros que en este momento están acá, que no les tocó irse porque también tuvimos situación de compañeros que los desplazaron, es porque de pronto uno fue prudente, tratar de ser muy prudente en esas situaciones, y uno se daba cuenta de que ellos sabían muchísimas más cosas de lo que uno podía saber, y que de pronto ellos eran los que le daban a uno consejos en ese momento, porque la situación era como muy clara. Uno siente que culturalmente los estudiantes sabían manejar más la situación que uno. Nosotros sabemos que en toda parte hay muchísimos problemas, demasiados, pero nuestra institución es un escenario único en el país, o de los pocos que hay en el país, donde en una sola aula están los hijos de todos los actores del conflicto. Y son niños que han tenido muchos problemas en su desarrollo, y que hoy día lo notan en su comportamiento, en su aprendizaje. Tienen bastantes dificultades. De pronto no dice todos, pero sí es muy común en nuestra institución, y no solamente en las sedes secundarias, sino en las sedes de primaria, ver unos niños con muchas dificultades debido, pues uno piensa que y yo creo que no estoy equivocada en pensar de que son secuelas del conflicto. De esos temas nunca se tocan en nuestros espacios, ni nunca se les juzga, porque los niños ellos no tienen nada que ver con lo que sus papás, o sus equivocaciones, o sus aciertos. Nunca se habla de ese tipo de cosas, y sería como sembrar en ellos vergüenza pública, muy seguramente. Ellos no son culpables de esas situaciones, entonces eso nunca se toca acá, porque culturalmente se acostumbraron a la ley del silencio.
nadie habla, si sufra lo que se viva. Pues en muchos casos sí hay muchos niños que les toca vivir con familiares y los papás no se encuentran y las mamás trabajan en Bogotá y ellos viven con sus familiares, con los abuelos, con tíos, con otras personas. Ese también puede ser otro factor que tampoco nos colabora mucho en el aprendizaje y en el compromiso de los niños. Porque es que ellos no viven con sus padres. Porque no viven con sus padres por muchas situaciones, ¿no? Porque de pronto algunos ya no viven y las mamás les toca trabajar, hacer de papá y mamá, pero trabajar en Bogotá y mandar lo necesario a los abuelos. Y eso es lo que estamos tratando de construir aquí en Biotá, en Cundinamarca, en todo el país. Un país de oportunidades para todos, a través de la educación, a través de una mejor infraestructura, a través de dar más y mejor empleo. Y hemos venido avanzando y seguiremos avanzando. Esa sola firma no garantiza nada. Se requiere llevar un proceso mucho más amplio y es el tema de poder lograr, en el caso de Biotá, poder generar esos espacios de reconciliación. Además del tema de lo que es el ejercicio de la reconciliación, hay que manejar espacios productivos. Estamos trabajando con granjas productivas, con proyectos de emprendimiento como son cerdos, como son cunicultura, para darles un plante a la gente víctima del conflicto, que no todo sea esperar la ayuda del gobierno, sino ese plantecito les permite arrancar procesos productivos. Hace 6 meses tenemos un grupo de mujeres cafeteras, salió por el grupo de mujeres cafeteras, nos llegó el proyecto hace 6 meses y desde ese tiempo hemos venido trabajando acá. Aquí de pronto a la gente le llegaban con una gallinita, pero es que eso no soluciona nada. Mientras que esto es un proyecto que sea un proyecto, como se puede decir, macro, porque está beneficiando a varias familias al tiempo. No solo una persona, sino varias familias al tiempo. Por decir algo, que están ahorita aquí hay actualmente 14 familias involucradas en la granja, multiplicadas nomás por 4 personas que hay en cada núcleo familiar. Ya es un grupo de personas, bueno, que están siendo beneficiadas por este proyecto. Entonces sí, en parte sí es el primer proyecto en 10 años que de verdad viene a solucionar problemas a las personas que fueron víctimas del conflicto armado. Yo creo que esta granja nos sirve para olvidar lo que nos pasó en el desplazamiento. El 29 de marzo del 2003 me tocó también con mi familia irme para el casco urbano. Dieron la orden que nos daban 1 hora para desocupar porque necesitaban el campo libre porque iba a haber un enfrentamiento entre guerrilla y AUCES. Sí, esto es una oportunidad para que nosotros podamos vivir como en armonía, en paz y vivir felices, yo creo. Aquí hay gallinas ponedoras, hay pollos de engorde, conejos, cabros, cerdos, peces. Hay un invernadero que ya ahorita está plantado un cultivo de tomate. Aquí tenemos casi 7.000 víctimas, que es más de la mitad de la población. Y esas víctimas son víctimas que no se gradúan. O sea, nunca se acaba el estatus de tiempo, porque es que hasta que el Estado no sea capaz de alguna manera de resarcir de sus derechos vulnerados, pues seguirán siendo víctimas. Entonces, al municipio de Biotá, a la alcaldía de Biotá, al gobierno departamental, nos corresponde llevar en los hombros las necesidades y los procesos de reparación de estas víctimas. Es una cosa muy, muy difícil. Yo creo que por ahí unos 3 meses ya empiezan a tener frutos de eso. Y lo que más se han empecinado aquí los granjeros no tanto es verlo como lucrativo, sino ver cómo se pueden fortalecer como grupo y como personas y como vecinos, que crezcan. Así no haya de pronto mucho lucro, pero menos que estemos unidos o que estén unidos. Llena más que cualquier peso, estar verdad como en familia. Biotá quiere la paz. Díganlo más duro para que nos oigan en La Habana y nos oigan en otros sitios de Colombia. Biotá quiere la paz. Eso es lo que queremos la inmensa mayoría de los colombianos.